Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Su gloria nos salvó, Él nos amó, yeah. Él triunfó, vida nueva Él nos dio, y su reino nos mostró, por su amor. Hola, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto y qué honor nuevamente poder estar compartiendo con todos ustedes la palabra de nuestro Señor. Allá en tu casa, donde tú te encuentras, recuerda, el Señor tiene grandes planes y maravillosas bendiciones para ti y para toda tu familia. Decláralo en el nombre de nuestro Señor. Vamos a hacer una oración antes de comenzar. Cierra tus ojos allá en tu casa y acompáñame a darle gracias al Señor. Padre poderoso, te damos gracias, bendito Rey del cielo. Gracias por este tiempo que nos regalas. Gracias, Señor, porque nos despertaste el día de hoy y estamos vivos. Hoy, Padre, hemos venido a tu casa a buscar, a escucharte, con un corazón agradecido, Padre. Hoy queremos que hables a nuestra vida. Habla a mi vida, a mi mente y a mi corazón, Señor. Que pueda entender, Espíritu Santo, lo que has preparado para nosotros. Permítenos tener sabiduría, conocimiento e inteligencia para poder también comprenderlo y poner por obra y entender el plan de Dios para mi vida. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a comenzar, hermano, allá en tu casa. Si tienes tu Biblia a la mano, vamos a leer Jeremías 33:3. Todas las lecturas van a ser en Reina Valera. Si me acompañas a leerlo allá en tu casa, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Vamos a comenzar, hermano, y quisiera preguntarte, ¿en tu vida tienes estándares? Porque la prédica se llama Estándares de Dios. ¿Y qué es un estándar, hermano? Estándar es un modelo, una referencia a la cual nosotros deseamos llegar, un nivel al que queremos alcanzar en nuestras vidas. Y hay estándares de todo tipo, personales, de pareja, familiares o de iglesia. Un estándar personal, ¿cuál sería, hermano? Un ejemplo podría ser aquel joven que está estudiando y que tiene como estándar terminar su carrera, ser profesional, tal vez estudiar una maestría, un doctorado. Todo depende de la meta o el sueño que él quiera alcanzar. Pero para poder lograr ese nivel o ese estándar en su vida, él va a tener que aplicarse día a día para poder alcanzar esa meta. Tal vez en ese recorrido, para llegar a ese nivel, pueda hacer cambios. Tal vez lo que está haciendo no le está funcionando y necesita corregir para poder alcanzar y llegar a aquel nivel, hasta que logre cumplir eso que él pensó o planeó para su vida. En una pareja, hermanos, que recién se ha casado, vamos a tomar un ejemplo, una pareja que recién se casó, que es un matrimonio joven, un estándar que ellos podían tener podría ser comprarse una casa. Tal vez
desean ya no estar pagando renta o estar viviendo con un familiar, y su deseo primordial o ese estándar que se plantearon fue tener su propia casa. Y también durante ese camino para lograr esa meta van a tener que hacer un esfuerzo muy grande y posiblemente cambios porque a lo mejor trabaja nada más el varón, pero por la necesidad incluye también que la mujer también apoye para lograr ese nivel o ese estándar que ellos pusieron en su vida. Podrá haber miles de estándares, depende de cada uno de nosotros y de los sueños o pensamientos que uno de nosotros tenga en su vida. Pero también hay estándares que Dios tiene para cada uno de nosotros, para cada hijo de Dios, para el pueblo de Dios. Y muchos tienen que ver con la forma en que pensamos, actuamos o cómo nos comportamos. Y también cómo hablamos. Y ahorita vamos a conocer qué dice la Escritura acerca de este tema. Pues para comenzar vamos a hablar un poco acerca de los mandamientos. Esos mandamientos que le dio Dios a Moisés allá en el desierto. Recordemos que fueron 10. No vamos a tocar todos, vamos a tocar solo algunos por cuestiones de tiempo. Pero vamos a ver qué decía Jesús acerca de ellos. Porque a Jesús también en su tiempo, cuando estuvo en la tierra, le hacían preguntas diciéndole por qué él vino a modificar o a cambiar los mandamientos. Pero Jesús no vino ni a modificar ni a cambiar. Vino a darle el correcto diseño, la correcta altura de ese mandamiento, de qué se trataba realmente. Pero vamos a ver qué dice Mateo 5:17. No penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué es abrogar, hermanos? Primeramente, abrogar es cambiar. Y él decía que él no vino ni a cambiar los mandamientos, ni la ley, ni a cambiar lo que los profetas habían dicho, sino a que se cumplieran. Como te digo, él vino a hablar acerca de los mandamientos, a instruir qué significaba realmente cada uno de ellos, qué altura tenía cada mandamiento. Y vamos a comenzar con el primer mandamiento, hermanos. Mateo 5:21, dice la Escritura: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y Jesús dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Como que amplió, ¿verdad? Pero más bien le dio el nivel correcto a lo que decía ese mandamiento. Jesús lo pasó de un hacer a un ser. ¿Cómo es esa persona? Y te preguntarás, ¿por qué dice al principio, oíste que fue dicho? ¿Y por qué? La respuesta es muy sencilla, y es que alguien lo estaba diciendo. Alguien hablaba esto de esta parte del mandamiento que dice, cualquiera que matare será culpable de juicio. Si nosotros nos vamos a Éxodo 20:13, dice la palabra, o el mandamiento era, no matarás. Entonces, esa parte que dice, cualquiera que matare será culpable de juicio, no existía en el mandamiento. Alguien se la agregó. Y es por eso que Jesús hace esa referencia, oíste que fue dicho. Y él la amplía, y como te decía, Jesús le da un nivel y lo lleva al ser, cómo es cada persona. Normalmente nuestros pensamientos, hermanos, nacen en el corazón, suben a la mente y después los podemos llevar a obra, pero nacen en el corazón. Y Jesús cuando dice que cualquiera que se enojare contra su hermano será culpable de juicio. ¿Cuántas veces no nos hemos enojado con algún hermano porque nos molestó a lo mejor lo que dijo, o no llegamos a un acuerdo, o no nos entendimos, y eso causó una molestia en nosotros y nos enojamos contra él? De acuerdo a lo que dice Jesús, desde ese momento somos culpables y estamos teniendo una falta hacia Dios. También dice, cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, aquel lugar donde seremos enjuiciados. Habrá un estrado donde habrá gente que nos va a estar
¿cómo se llama? Cuestionando o diciendo más bien diciendo si somos culpables o no. ¿Cuántas veces tú has platicado con alguna persona que le has querido compartir lo que Dios tiene para su vida, lo que Dios hace por él, cuánto lo ama? Y aquella persona muchas veces no ha entendido o no ha querido entender, o no quiere saber de Dios porque está más acostumbrado a no darle cuentas a nadie, ni mucho menos a un Dios que no ha visto. Pero tú tratas de que esa persona entienda que existe un Dios que lo ama. Pero llega el momento de que tanto que le insistes que en tu corazón nace un pensamiento de decirle necio o terco, que es lo mismo. Pero cuando nosotros hacemos ese nombramiento a esta persona, nosotros ya estamos siendo culpables. Ya estamos siendo culpables y estaremos ante el concilio dando cuentas por esas palabras que dijimos. Ahora también dice Jesús que cualquiera que le diga fatuo a alguna persona estará expuesta al lago de fuego. Quiere decir que el castigo ya es directo, ya no vas a pasar por un juicio. Si en tus palabras has dicho esta palabra a alguien, estás directo expuesto al lago de fuego. ¿Qué significa fatuo? Para aquellos que no conocen fatuo y hablándolo de una manera muy normal o muy tranquila o muy educada, es tonto. Y tonto tiene muchos sinónimos. Y tal vez en algún momento nosotros hemos pronunciado esa palabra hacia uno de nuestros hermanos, a un prójimo. Así es que si lo hemos estado haciendo o lo hicimos, tal vez es tiempo que nos demos cuenta de que estamos en un error y estamos siendo culpables de ese mandamiento. Cuando Jesús revisa las Escrituras, acuérdate que cuando Él estaba en el desierto y fue tentado por el enemigo, Jesús hace referencia de las palabras de la Escritura diciendo, escrito está. Pero cuando hace una revisión de esos mandamientos y un análisis de lo que la gente decía, Él dice, oíste que fue dicho. Así es que Jesús lo está trasladando al ser, o cómo son las personas, o cómo somos las personas, y no en el hacer las cosas. En aquel entonces, estos estudiosos de la ley, escribas y fariseos, intérpretes de la ley, lo manejaban todo en el hacer las cosas, el llevar y consumar un acto. Por ejemplo, cuando ellos, en aquel entonces existía el ojo por ojo y el diente por diente, y tal vez alguna persona había matado a algún familiar de ellos, y ellos en base a esa ley podían ir y tomar venganza y matar a aquella persona que había matado, vengar a aquella persona. Pero ¿qué pasaba cuando tal vez lo intentaron y no pudieron hacerlo? Tal vez solo lo hirieron, pero no murió la persona. Ellos se justificaban delante de Dios diciendo, yo no he matado a nadie. Yo ante Dios no he pecado porque no maté, no consumí el acto. Hasta que yo lo haga, podría ser culpable. Pero realmente no es así. Desde el momento que ellos intentaron, que nació ese pensamiento en su corazón, desde ese momento, de acuerdo a lo que nos dice Jesús, desde ese momento ellos se convirtieron en asesinos. Ellos están infringiendo ese mandato de Dios de no matarás. Igual como le pasó a Pedro. Recordemos que cuando van por el Señor y llegan y lo capturan, Pedro saca su espada y le tira un espadazo a Malco, el siervo del centurión, pero solo le corta la oreja. Y Jesús lo reprocha y le recrimina y le dice que así no era Pedro, que no sabes que el que mata espada a espada morirá. Y agarra la oreja y se la coloca en su lugar. Y en ese momento pensaríamos que Pedro no mató a nadie y él está libre de este pecado. Pero si analizamos un poco el acto de Pedro y de acuerdo a lo que nos enseña Jesús, desde el momento que sacó la espada Pedro, él es culpable. Porque a lo mejor su intención de Pedro no era cortarle la oreja, era acabar con la vida de esa persona. Simplemente falló o aquel se le movió. Pero desde ese momento, desde que él hace esta acción, desde ese momento él es culpable. Así es que nosotros, desde el primer momento en que nosotros pensamos hacerle un daño o decirle algo a alguien, estamos siendo culpables de esa situación.
Otro de los pecados, hermano, otro de los mandamientos que nos dice la Escritura es el que está en Mateo 5:27. Dice la Escritura: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero Jesús nos dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Nuevamente Jesús le da el nivel de ese mandamiento, la altura que ese nivel tiene, y lo lleva simplemente al ser. ¿Cómo es esa persona? ¿Cómo son los pensamientos de esa persona? Desde el primer momento que ves a una mujer que no es tu esposa y la codicias, te gusta, te llama la atención, desde ese momento nosotros estamos siendo culpables, estamos adulterando en nuestro corazón y estamos teniendo una falta delante del Señor. Tal vez para los escribas y fariseos, hasta que no consumaran el hecho, ellos podían decir, y que los cacharan, podían ser llamados adúlteros. Pero mientras no lo hicieran, ellos se justificaban ante Dios y decían: yo no he sido adúltero. Pero Jesús nos dice que desde que nosotros lo pensamos o lo vemos, desde ese momento somos culpables. Y estos son dos estándares que Dios tiene para nosotros. El primero es cómo pensamos, cómo estamos actuando y cómo llevamos a cargo nuestra justicia. En Mateo 5:20, Jesús nos hace una advertencia. Dice la Escritura: porque yo os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de Dios. Si tu justicia o nuestra justicia está siendo similar o parecida a la de los fariseos, donde nuestro propio juicio lo llevemos hasta que consumamos el acto y pensemos que no estamos haciendo alguna falta delante de Dios, no entraremos en el reino de Dios, nos dice el Señor, porque nuestra justicia debe ser mayor que la de ellos. Y si Jesús o Dios tiene un estándar en mi vida, el cual yo tengo que alcanzar y me voy a esforzar para alcanzar, pues tengo que comportarme de acuerdo a lo que Dios tiene para mi vida, a lo que Dios espera de mi vida, y me voy a tener que esforzar y voy a tener que hacer cambios, y a lo mejor muchas de estas cosas las he llevado a cabo o las hemos llevado a cabo y no nos habíamos dado cuenta o no lo conocíamos. Tal vez sea un momento bueno para reflexionar y clamar al Señor y pedir perdón. Y pedir perdón por estas cosas, porque gracias a Dios tenemos a alguien que nos justifica delante del Padre, y ese es Jesús. Él es el que nos justifica, el mediador entre nosotros y Dios es Jesucristo, y Él tiene el poder de perdonarnos, pero debemos hacérselo saber, aunque Él ya lo sabe, pero debemos declararlo cuando nosotros estamos cometiendo algún tipo de estos errores en nuestra vida y que podemos corregir para llegar a esa estatura de un varón perfecto como era Jesús. Vamos a entrar en otro de estos mandamientos. Y este está en Mateo 5:33. Dice la palabra del Señor: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Vamos a hacer una pausa aquí y quisiera preguntarte, de niño nos habían enseñado, por ejemplo, a mí me enseñaron que no deberíamos jurar por el nombre de Dios en ningún momento. Pero la Escritura dice que sí podemos jurar. Cuando nosotros juremos, te está diciendo la Escritura, cuando tú jures en el nombre de Dios, debemos de cumplir nuestros juramentos al Señor. Pero también nos está diciendo que no perjuraremos el nombre de Dios. ¿Qué es perjurar, hermano? No tomar el nombre del Señor en vano en nuestras vidas. Y hay personas, o habemos personas que a lo mejor, sin conocimiento, tomamos el nombre de Dios en vano, para vanas cosas. Por ejemplo, podría ser, no sé si has escuchado alguna vez, que se te pasó y se te quedaron las llaves en casa, o se te olvidaron y dices: ¡ay, Dios mío! Se me olvidaron las llaves. O aquellas señoras que están platicando y se les olvida o no han terminado de hacer la comida y dicen: ¡ay, Dios mío, no he terminado la comida!
O aquel que va en la calle y se les pasa, atraviesa un carro y de repente dice, ay, Dios mío, perdón, se me cruzó este señor. Y tantas cosas en que traemos el nombre de Dios para vanas cosas. Cuando nosotros nombremos el nombre de Dios o lo traigamos presente a nuestras vidas, debemos de traerlo para situaciones o cosas que realmente ameriten llamar el nombre de Dios. Cuando estás en oración, cuando estás en la intimidad, cuando tienes alguna dificultad, algún proceso, alguna prueba, alguna enfermedad, en esas situaciones, claro que clamamos a Dios para que nos ayude y no estarlo trayendo por cosas vanas. Incluso hay personas que le cambian el nombre o demeritan la grandeza del nombre de Dios. No sé si has escuchado alguna vez a alguien decir que Diosito te ayude, Diosito te acompañe, o tocayito, porque se llaman Jesús. Tal vez le digan tocayito, o también le digan chuchito, porque los latinos le decimos a Jesús chucho, pero estamos hablando de Dios. Y cuando estás nombrando de esa forma a Dios, estás usando el nombre de Dios en vano, porque el nombre de Dios es grande. Él es el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo sabe, que en todos lados está, el Dios que es nuestro estandarte, el Dios que es nuestro proveedor, nuestro sanador, el gran yo soy, por quien todo fue creado. Esa es la grandeza del nombre de Dios. Así que solo hay un Dios y ese es nuestro Señor. Y cuando lo nombremos, nombrémosle con su grandeza que Él tiene en nuestras vidas, porque nosotros somos nada sin Dios. Así es que Dios, Él es el nombre más grande que se nos dio. Amén. Jesucristo es el nombre dado a los hombres, y como Él, ninguno. Amén. Bueno, vamos a ver qué más dice la Escritura. Éxodo 27 dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Lo que hablábamos, hermano. Pero aquí el Señor nos hace una advertencia. Aquella persona que lo esté haciendo, está siendo culpable. No será tomado por inocente delante de Dios. Así es que también es otro momento de que hagas esa reflexión y que si estás haciendo esto en tu vida, trates de no hacerlo o no lo hagas, porque delante de Dios estás siendo tomado como culpable. Deuteronomio 6:13 dice: al Señor tu Dios temerás y solo a Él servirás y por su nombre jurarás. Nos está diciendo la Escritura que sí podemos jurar por el nombre de Dios. Cuando a lo mejor algún día te llamen a testificar por alguna situación que pasó y estés en un juzgado, aquellas personas antes de tomar tu testimonio en muchas ocasiones te ponen la Escritura y tú tienes que hacer un juramento por la palabra y por Dios de lo que vas a testificar es verdadero. ¿Qué pasaría si tú no juraras en el nombre de Dios? Tu testimonio no es válido. Así es que cuando te llamen, pues vamos a tener que jurar por el nombre de Dios. Pero cuando juremos, recordamos que lo que decía él, que tenemos que cumplir nuestros juramentos a Dios. ¿A qué viene esto, hermano? En aquellos tiempos, los escribas y fariseos, cuando hacían un juramento, lo hacían por Dios, pero en muchas ocasiones estaban incumpliendo ese mandamiento. Y cuando incumplían, tenían que ir al templo, llevar la ofrenda, que era para poder el Señor expiar sus pecados y poder perdonarlos y ponerse a cuentas con el Señor. Pero se dieron cuenta que constantemente ellos no cumplían con ese mandamiento y estaban siendo culpables delante de Dios. ¿Qué pasó con ellos? Para evitar esa situación, estas personas encontraron salidas, tangentes, formas de cambiar y no estar incumpliendo en ese mandamiento. Y comenzaron a jurar por otras cosas, por Jerusalén, por el cielo, por la tierra, por las ofrendas, por por su cabeza. Y cada cosa le pusieron un grado de nivel de pecado, de incumplimiento, cosas que tenían que pagar por esas cosas. No les bastó el nombre de Dios, se les hizo poco para esos juramentos.
Y Jesús nos dice lo siguiente con respecto a este tema. Mateo 5, 34 al 37. Dice la Escritura: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado a sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Por nada jurarás, nos está diciendo Jesús. En el 37 dice: pero vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y este es otro estándar que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando nosotros hagamos un compromiso, el Señor nos pide que nuestro hablar sea un sí, sí o un no, no. Un sí, sí que es como si fuera un juramento para el cristiano. Es algo que tenemos que cumplir. Así como también cuando digamos no. No es algo por lo que aquella persona que le estás diciendo no te tenga que juzgar. Tú tendrás tus motivos por los cuales no puedes hacer esa cosa. Pero cuando dices que sí, es un compromiso que vas a tener que cumplir. Y eso es lo que Dios quiere, que cuando nosotros hablemos o cuando nosotros expresemos algo en lo que llegamos a un acuerdo, sea un sí o un no. Porque cualquier otra cosa, dice la palabra, nos puede llevar a algo malo en nuestras vidas. Entonces, ese es el otro estándar, que cuando hablemos o cuando acordemos algo, sea un sí o sea un no. Vamos a ver algo, a hacer un poco de recuento con respecto a estos mandamientos que acabamos de ver. Y vamos a agregar algunos otros. Recordemos que vimos: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no fornicarás. Y de repente escuchamos o pone Jesús ahí el hablar. Tal vez tú pienses que descendió el nivel o el valor o el peso de cada uno de los pecados. Aunque nosotros como hijos de Dios sabemos que cualquier pecado tiene el mismo peso o nivel delante de Dios. Esa falta es la misma, sea una o sea otra, pero tiene esa falta. ¿Pero por qué el hablar? Tal vez muchos pensemos o no hayamos entendido que el hablar nos puede llevar a una justificación, a la salvación, o también a perder la salvación, a ser condenados. ¿Qué dice la Escritura sobre esto? Mateo 12:34 dice la palabra: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas. El hombre malo del mal tesoro del corazón saca cosas malas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen a los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Toda palabra ociosa que nosotros pronunciemos será tomada y daremos cuenta el día que nos estén enjuiciando, el día que estemos parados en aquel lugar donde será juzgada nuestra conciencia, nuestra alma, y daremos cuenta de esas palabras que dijimos y que no nos arrepentimos de haberlas dicho. Porque decía en el versículo anterior: todo hombre bueno del buen corazón saca cosas buenas. ¿Y cuál es un ejemplo de ese hombre bueno? Aquella persona que siempre te da una palabra de aliento, aquella persona que te bendice, aquella persona que te muestra las grandes maravillas que Dios tiene para tu vida y el amor tan grande que te tiene, aquella persona que te comparte de lo que hizo Dios en su vida, y es que es muy parecido a lo que tú estás llevando en este momento, que estás cruzando, y Él te dice lo que Dios hizo a través de su vida. Aquella persona que te bendice, aquella persona que muestra misericordia, que te da una palabra de paz o de aliento, esa persona es una persona de un corazón bueno. Y tú al hablar, y tú cuando Él habla, te das cuenta cómo es esa persona.
Pero también nos podemos dar cuenta de cómo es esa persona cuando su corazón es malo. Cuando una persona es mala, normalmente todo el tiempo habla maldiciones, palabras antisonantes, nunca te da un consejo bueno para tu vida, al contrario, te da consejos para que te lleven a la maldad, para hacer algo malo en tu vida. Aquella persona que ves que está peleando y nunca te dice nada de que pares, o que aquella persona que todo el tiempo te está deseando cosas negativas o malas para tu vida, aquella persona que te compara, aquella persona que te hace bullying, esa persona en su corazón hay cosas malas. Y de acuerdo a lo que dice la Escritura, de todas esas cosas daremos cuenta delante del Señor. Así es que tenemos que tener mucho cuidado con la forma en que hablamos. Mateo 12:37 dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Wow. Por la forma en que hablamos, hermano, podemos ser justificados delante de Dios. Delante de nuestro Señor Jesús, Él nos podrá justificar cuando nosotros hemos hablado y nos hemos arrepentido y hemos pedido perdón por esas cosas que equivocadamente o erróneamente o por desconocimiento dijimos. Pero también si no nos arrepentimos y seguimos hablando de esa forma, esas palabras nos llevan a un estado de condenación. Santiago 3:2 dice la Escritura, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. ¿Qué dice? Todos ofendemos muchas veces. Y tal vez si te pones a analizar un poco, esto es cierto. Muchas veces en pensamiento o por obra o cuando hablamos, ofendemos sin querer o queriendo a una persona. Pero dice que no es una norma, no es algo que le pase a todos, porque también hay varones que no lo son o personas que no lo son. Y esas personas son vistas por Dios, por varones perfectos o por gente perfecta. Y esa gente perfecta es aquella capaz de refrenar ese miembro pequeño que tenemos, que se llama lengua. Aquella persona que tiene esa capacidad de refrenar ese miembro, dice que puede controlar todo su cuerpo. Sus ojos, su vista, su corazón, su mente. Todas las cosas que él ejecuta las puede controlar cuando tiene la capacidad de controlar ese miembro pequeño que es la lengua. Y esto es algo que el Señor el día de hoy te dice. Comienza a ajustar tu manera de hablar de acuerdo al estándar que Dios tiene para tu vida. Ese estándar que Dios ve en los hijos de Dios, en su pueblo. Y es tan importante que modifiques tu forma de hablar delante del Señor o delante de las personas o de aquellas personas que están con nosotros. Es importantísimo. Tal vez un consejo podría ser, antes de hablar, muérdete la lengua. Es un decir, hermano. Pero sí debes de aprender a controlar tus palabras, lo que expresas, esos pensamientos, para poder alcanzar esta estatura de varón perfecto, ese estándar que Dios tiene planeado para cada uno de sus hijos. Amén. Para cerrar, hermanos, tal vez quisieras en tu intimidad algún día hacerle esta pregunta al Señor, o ya se la has hecho. Señor, ¿quién tiene el derecho de entrar en tu santuario? Y el Señor nos contesta, como dice en el Salmo 15:4. Dice la palabra, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado. Vamos a hacer una pausa allí. Aquel que viendo a aquellas personas que hacen el mal, que todo el tiempo piensan en hacer mal, que planean cosas negativas, que hablan cosas negativas o que hablan de una forma que no va de acuerdo a lo que Dios tiene para tu vida. Y tú decides apartarte de esas personas, mantenerlas a distancia. Tal vez tú seas de esas personas que tengan el derecho de estar o entrar al santuario de Dios. Y también le preguntes al Señor, ¿y quién tiene derecho a estar de pie delante de usted?
Y el Señor te conteste lo siguiente: pero honra a los que le temen al Señor. Recordemos que el primer paso para que una persona sea sabia es el temor a Dios, sabiendo que sin Dios nada somos y con Dios todo lo podemos, y conocer la grandeza y el poder que Dios tiene y lo insignificante que nosotros somos delante de Él. Pero también nos dice: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Vamos a hacer un ejemplo para ver si podemos entender esto, porque dice: aquel que jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y un ejemplo sería muy sencillo. Por ejemplo, yo quiero vender mi teléfono y tú me dices: yo te lo compro. Y yo le digo: vale 2,000 pesos, hermano, véalo, cheque las condiciones que está. Usted lo agarra, lo revisa, lo ve en buen estado y me dice: yo se lo compro. Y yo le digo: entonces tenemos un acuerdo. Y usted me dice: sí. Acordamos que en ese día no me lo paga, sino al día siguiente, porque no traía el dinero. Fijamos la hora y con esa situación nos vamos. Yo que se lo estoy vendiendo ya tengo destinado ese dinero para pagar un compromiso, y usted ya hizo un compromiso conmigo. ¿Qué pasa? Ese día se va usted a su casa y a lo mejor va a alguna plaza comercial y lleva a su familia y ve el mismo teléfono que yo le estoy vendiendo. Pero lo ve a 1,000 pesos, en caja, nuevo. Y de repente se dice usted mismo: híjole, pero yo el mismo teléfono ya le dije al hermano que se lo compraba. Y ya me comprometí, y aquí está mucho más barato. Pues voy a ver si él me puede hacer un descuento. Al día siguiente nos vemos a la hora que acordamos, y tal vez usted va acompañado de algún familiar. Y llega conmigo y me dice: hermano, ¿qué cree? Que vi su teléfono más barato en la plaza, y cerrado y nuevo. ¿Hay forma de que me haga una rebaja? Y yo le conteste: ¿qué cree, hermano? Yo, como ayer acordé con usted, pues yo ya hice un compromiso con ese dinero y también ya tengo que cumplir con ese compromiso. No se lo puedo dar más barato. Y usted tal vez me vea y me diga: pero yo ya había hecho un compromiso con usted y voy a tener que comprárselo. Y agarra y me da el dinero. Le doy mi teléfono y se va. Y en el camino su familiar que venía con usted le dice, lo voltea a ver y: ¿no te diste cuenta que estás perdiendo dinero? Y usted le conteste: sí me di cuenta que afectó mi bolsillo la negociación que yo había hecho. Y estoy perdiendo, pero no por eso voy a cambiar mi sí. Porque mi sí es como si fuera un contrato. Di mi palabra. Mi palabra tiene un peso muy grande. Primeramente, yo como persona tengo un valor en mi palabra, pero también tengo un valor muy grande de acuerdo a lo que Dios tiene para mi vida planeado, para ese estándar que Dios tiene. Y a pesar de que estoy pasando un daño, estoy afectando mi economía, yo no estoy cambiando el trato que hice con las personas. A eso se refiere cuando dice: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Amén, hermano. Entonces, que nuestro hablar sea sí y no. Vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por la palabra que nos dio el día de hoy. Tal vez antes de hacer la oración, yo te pediría que hicieras una reflexión de todo lo que escuchamos, de todo lo que el Señor nos dijo el día de hoy. Tal vez algunas cosas de estas las desconocíamos o las hacíamos inconscientemente. Es un momento en que tú allí en tu casa, haciéndole una oración al Padre, le entregues estas cosas que has estado haciendo mal. Arrepiéntete por alguna de ellas que estés haciendo mal y pídele al Señor que te dé guía. Vamos a hacer la oración. Padre poderoso, te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra que hoy has puesto en nuestra mente y en nuestro corazón este día, Señor. Te quiero pedir perdón, Señor, porque muchas de ellas yo me he equivocado. Yo he hablado, yo he pensado, yo he actuado sin conocer que estaba faltando a tus mandamientos. Hoy me doy cuenta de mis errores, Padre, y te pido perdón. Te pido perdón y clamo a ti y al Espíritu Santo para que me ayude a recordarlos cada que en mi mente o en mi corazón nazca el poder expresar algo
Yo no quiero ya hacerlo, Señor. Yo clamo a ti para que me ayudes en esos momentos y traigas palabra en la cual me recuerde tus enseñanzas y evite hacerlos, que no los pueda hacer, Señor. Ayúdame a hacerlo correcto en mi vida, porque yo quiero alcanzar ese estándar, ese plan que tú tienes para mi vida, Padre, porque yo quiero estar parado frente a ti algún día, Señor, entrar en tu reino, Señor, y poder ver las maravillas tan grandes que tienes para mi vida. Pero tengo que esforzarme, tengo que cambiar mi forma de pensar y de actuar, porque es necesario de que tú crezcas en mí y que yo venga y mengüe, que tú habites más en mi corazón, así como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vivo, para Cristo vive en mí, y yo quiero que tú habites en mi corazón, Padre, y en mi mente, Padre. Permíteme esforzarme. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.